comparativo o uno que sea descriptivo. Uno comparativo, déjame ponerle entendido, porque me aparece aquí que lo está grabando, ¿verdad? Sí, sí. Pero no me deja hacer nada. Ahí está, ya, entendido. Entonces, la finalidad del estudio que puede ser comparativo o descriptivo. Ahorita vamos a hablar de las principales diferencias entre cada uno de ellos. Eso es hablando solamente de la finalidad del estudio. Dividiéndolo en cuanto a la secuencia temporal, o sea, pues su nombre lo dice, en el tiempo, puede ser o transversal o longitudinal, pero esto más va a ser en el tiempo en el que se va a llevar a cabo la medición de lo que nosotros queremos llevar a cabo. Por ejemplo, si queremos llevar un seguimiento de nuestros pacientes a lo largo de los años, pero queremos hacer varias mediciones, sería un estudio longitudinal. Sin embargo, donde nada más se va a hacer una única medición en un periodo de tiempo específico, en un periodo de tiempo de la enfermedad, de lo que se esté estudiando, porque no nada más son estudios de medicina, es uno transversal. Y está el otro, que es el experimental y observacional. Aquí es donde básicamente el investigador va a tener el control o va a influir sobre los factores a estudiar, y en el otro no. Y este es el otro que les comento. Otro es en cuanto al tiempo, pero en cuanto a la cronología de los hechos, que puede ser tanto hacia el futuro, que es el prolectivo, hacia el pasado, que es retrolectivo, o ambos, el retroprolectivo, que hacia el futuro y hacia el pasado. Entonces, la definición de una encuesta transversal solamente es una encuesta de prevalencia en un cierto dado tiempo, en cierta población, en un momento específico. Es un estudio observacional que mide frecuencia y distribución de unos eventos de salud, en este caso, pues, de alguna enfermedad en específico. Y la principal objetivo de este tipo de encuesta es que ayuda a generar hipótesis de investigación. Entonces, yo lo veo como, son como las encuestas que se hacen antes de llevar a cabo un protocolo de investigación para ver si el protocolo de investigación es factible o no es factible. No sé si me explico. Luego, el ensayo clínico, ya como tal, pues es la evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica, terapéutica, método diagnóstico, lo que ustedes quieran llamarle, para valorar su eficacia y sobre todo la seguridad. Y de los ensayos clínicos ya se viene la clasificación que les había comentado. El estudio longitudinal es un estudio el cual se caracteriza por ser un estudio observacional, en donde se hacen mediciones repetidas en el tiempo, y el tiempo es variable. ¿A qué me refiero que es variable? Puede durar, no sé, 5 años, puede durar 10 años, puede durar 15 años, puede durar 50 años, puede durar 2 años, es variable. Observacional, ¿por qué? Porque el investigador no va a influir sobre las variables, sobre los factores, sobre nada. Él solo va a llevar a cabo una observación directa de los pacientes y ver cómo se comporta el fenómeno estudiado durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, en este periodo de tiempo va a estar haciendo mediciones, no sé, por ejemplo, que se estudie, no sé, el efecto del tenecteplase en pacientes con síndrome isquémico coronario, o de un nuevo fibrinolítico, ¿no? Entonces, o por ejemplo, uno que ya haya existido, el ideal, ¿no? Que es el tenecteplase, se ve, como es observacional, no se lleva a cabo el uso de un nuevo fibrinolítico. Es uno que ya existe, que ya se sabe qué es el, etcétera, pero se mide su efectividad durante, no sé, por ejemplo, los pacientes que se hayan infartado, al año cómo les fue, a los 2 años cómo les fue, a los 3 años cómo les fue. Por eso es uno longitudinal, observacional. Luego, el transversal es igual, observacional. Este es descriptivo, donde solamente se va a describir qué es lo que se está viendo en los pacientes, ¿no? Y la principal diferencia entre el longitudinal y el transversal
es que en el transversal solamente se va a llevar una medición en el tiempo. Por ejemplo, se le da el medicamento ahorita y no sé, al año se hace la medición y nada más. No se sigue a los pacientes en el tiempo, no se siguen a los 5, a los 10, nada. Solamente es una medición en el tiempo y es lo único. Luego tenemos la división que les había comentado entre la que es descriptiva y comparativa. Como su nombre lo dice, en el descriptivo es la descripción del objeto a estudiar. No, no se, no se va a analizar. La principal diferencia entre el comparativo y el descriptivo es que en el descriptivo solamente se describe el objeto a estudiar. No sé, por ejemplo, diabetes, solamente se describe la diabetes, solamente se describe la hipertensión y se recolectan los datos en la situación tal y como es, por ejemplo, de COVID. Hay muchos estudios descriptivos en donde solamente se vio no sé, por ejemplo, ¿de qué murieron los pacientes de COVID? Solamente se dice, murió de esto y esto, la mayoría murió de, no sé, de síndrome de distrés respiratorio agudo, o de sepsis, o de tal, nada más. Y el comparativo, ahí sí se hace un análisis en el cual, como su nombre lo dice, también tiene el nombre de analítico. Puede ser analítico comparativo, es lo mismo, en donde se hace a cabo un análisis y la relación que hay entre las variables y la enfermedad. Por ejemplo, vuelvo a COVID, los pacientes que tienen EPOC, asma, bronquitis, etcétera, etcétera, que es una variable, y como tal el objeto de estudiar, que es la infección por COVID. Ahí sí no se lleva a cabo nada más la descripción de tanto fallido, no, ahí se lleva a cabo una comparación entre ambas variables para ver si, ¿cómo decirlo? Significancia estadística. Luego están los estudios prolectivo, retrolectivo y retroprolectivo. El estudio prolectivo es un estudio que obviamente por su definición que va a ser hacia el futuro, va a ser un estudio que va a ser longitudinal, forzosamente. Un estudio en el cual se van a hacer, como ya les mencioné, mediciones repetidas a lo largo del tiempo. Y es un estudio que se lleva a cabo desde que se presenta el fenómeno a estudiar hacia el futuro. Es igual, como les comenté, el longitudinal no tiene un tiempo específico, entonces puede durar 5 años, 10 años, 15 años, 3 años, 7 años, lo que sea. Y el estudio retrolectivo es el estudio en el cual se centra en hechos pasados. Puede ser tanto transversal como longitudinal y puede ser tanto descriptivo como comparativo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nosotros vamos a hacer un estudio que va a ser retrolectivo, porque, por ejemplo, mi estudio es retrospectivo porque voy a tomar los expedientes clínicos de los pacientes de COVID y se va a ver cómo se comportaron. El mío va a ser comparativo también porque voy a analizar la asociación que hay entre las variables del COVID. Entonces, va a ser un estudio desde el presente hacia el pasado. Y el estudio retroprolectivo es un estudio combinado, en el cual va a ser un estudio tanto retrolectivo como prolectivo, del presente al pasado y del presente al futuro. Luego tenemos la división de experimental y cuasi experimental. Va a ser un estudio que siempre va a ser comparativo. ¿Por qué? Porque aquí pues se va a asociar forzosamente las variables con el fenómeno estudiado. Y prospectivo porque se va a llevar a cabo eh, una intervención directa del investigador en el factor a estudiar. Es un estudio que va a ser prospectivo a lo largo del tiempo y va a haber manipulación del factor a estudiar por parte del investigador. Aquí casi siempre se va a tener un grupo control y un grupo caso y un grupo control. Y ¿cuál es la diferencia entre el cuasi experimental? Es que en el experimental no se lleva a cabo la aleatorización. ¿Qué quiere decir la aleatorización? Cuando el investigador, de forma aleatoria, como su nombre le dice,
escoge pacientes así, sin elegirlos específicamente por alguna característica o por algo específico, los agarra aleatoriamente. Y de esa forma el estudio experimental se convierte en un estudio cuasi experimental, a diferencia del estudio observacional, en donde el investigador no tiene ninguna intervención en el objeto a estudiar, no influye en nada. Y este estudio puede ser tanto comparativo como descriptivo, prolectivo, retrolectivo o retroprolectivo. Por último, tenemos los casos y controles, en donde igual va a ser un estudio observacional. Este va a ser comparativo, vuelvo a repetir, se va a ver la asociación que hay entre las variables y el fenómeno a estudiar. Y la principal diferencia es que, como su nombre lo dice, va a haber un grupo de sanos y un grupo de enfermos. Los casos, los enfermos, los sanos, los controles. Y lo que va a medir principalmente este tipo de estudio es la exposición a una característica de interés. No sé, por ejemplo, COVID. Vamos a tener, por ejemplo, el estudio de casos y controles típico, ¿no? Que son los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC, que sabemos que la principal causa de EPOC es la exposición a humo de cigarro, humo de leña, humo de carbón, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener un grupo control, que va a ser el grupo sano, y el grupo enfermo, que va a ser el grupo de casos. Y la exposición o no a esa característica de interés, pues van a ser los pacientes que estuvieron expuestos a humo de leña o no, y se va a ver si esos que estuvieron expuestos a humo de leña desarrollan EPOC o no desarrollan EPOC en el caso de los controles. En el caso de los casos, si estuvieron expuestos o no al humo de leña, carbón, etcétera. Entonces también por eso puede ser prospectivo, retrospectivo, etcétera. Finalmente, el estudio de cohorte es igual a un estudio que va a ser observacional, comparativo, casos y controles siempre va a ser comparativo, siempre, siempre, siempre. Nunca va a ser un estudio descriptivo. ¿Por qué? Porque siempre se va a comparar, se va a analizar la relación que hay entre las variables y el fenómeno a estudiar. Puede ser prospectivo, retrospectivo, retroprospectivo o ambifectivo, es lo mismo. Entonces, aquí la principal diferencia entre casos y controles es que en la cohorte va a ser no sanos contra enfermos, va a ser enfermos contra enfermos y se va a ver igual la exposición versus la no exposición al factor. Vuelvo a lo mismo, el mismo ejemplo, pacientes con EPOC contra pacientes con EPOC, pero la diferencia es que va a haber unos que que estuvieron o no estuvieron expuestos al humo de leña, carbón, petróleo, lo que quieran llamarlo, y otros que sí estuvieron expuestos a humo de carbón, leña, petróleo, pero que ambos desarrollaron la enfermedad. Y pues eso sería todo. La hice muy sencilla, la verdad. No sé si tengan dudas. A ver, doctores, gracias, Aldo, muy buena revisión. Y seguimos platicando sobre varias cosas, pero quiero opiniones, preguntas, porque si ven aquí, cuando ustedes van haciendo su trabajo, una petición que les van a hacer es que traten de definir estas, digamos, cómo bautizarían su trabajo, qué nombre dirían. ¿Es un trabajo retrospectivo, prospectivo, es observacional, descriptivo, es analítico, puede ser comparativo, en fin, qué términos en un nivel utilizarían, cuál seleccionarían? Utilizarían tal vez los términos de experimental, preexperimental, hay otro de preexperimental que por allá hay otro de cuasi experimental que lo mencionó precisamente el doctor. Mencionó términos que combinan lo de retrolectivo, retroprolectivo, o sea, como ven,
como que se dan varias mezclas o se pueden dar mezclas, inclusive aquí como que hay híbridos o puede haber. Y bueno, yo le agradezco al doctor Aldo porque nos pone en esta, ahora sí que en esta situación como el que va a elegir para bailar, tiene que elegir a quién, cómo, cuándo, en qué momento, considerando varias características. Igual tendrán que ir viendo. Un primer consejo que yo les doy es que chequen ustedes en su bibliografía, cuando el autor les va diciendo que se trata de un trabajo así y así, vean cómo es, en qué se caracteriza. O sea, que vayan en cada artículo identificando cómo se selecciona a los pacientes, las variables, cómo las estudian, si les llega la variable causa e identifican qué sucedió, o les llega la variable efecto e identifican qué hubo antes, pero la causa sería qué vendrá después, y el efecto que hubo antes, y cómo o sea, identificar a la variable, qué es lo que están midiendo, cómo lo están midiendo, y definirlo en base a si comparan, si no comparan, los tiempos, en fin, ahí hay varias situaciones, y de hacerse preguntas, ¿no? Sobre su trabajo. Exactamente cómo lo clasificaría. Si yo reviso expedientes, voy a revisar los que ya cayeron el mes pasado o los que van a caer el mes que viene. ¿Cómo llamaría a uno y a otro? En fin, estos términos sí, por eso le agradezco al doctor Aldo que planteó este tipo de situaciones y que ahorita nos da una aproximación muy interesante de cómo podemos empezar a abordarlos. Y para que lo sigan ustedes explorando. Opiniones, por favor. Y ahorita que concluyamos esta parte, comenzamos a revisar también si el doctor Aldo tiene algo o quiere descansar un ratito y que nos comenten las doctoras para que comenzáramos a ver sus resultados. Gracias, doctor Aldo. Sí, doctor. Bien, ¿opiniones? Mar. Doc, esta Maya está esperando que la acepte. ¿Quién? Margarita. A ver, deja ver, no la veo. Ah, ya la vi. Ahí está. Ok, gracias. Ya entró. Ya, Margarita. Perdón, no te había visto, ¿eh? Listo. Ok, bien. ¿Opiniones? Mar, ¿opinión? Pues nada, creo que estuvo muy bien el tema para que pues veamos realmente qué tipo de estudio estamos haciendo, qué tipo de estudio vamos a hacer, porque en el CIRELSIS pues son muy dados a decir, no, pues está mal tu tesis, está mal, es otro tipo de estudio, verifica qué estudio es, entonces yo creo que estuvo muy bien. Ok, muy bien. Irlanda. Pues me gustó. Sí, a mí sí me costó mucho trabajo entender todas estas situaciones de estudio prospectivo y retrospectivo, porque pues realmente creo que incluso ni los doctores que nos están viendo lo de la tesis lo saben realmente. Sí, así es. Y pues sí, era así como que, pues tú pones retrospectivo y ya que ibas así, pero ¿por qué un estudio retrospectivo si lo vas a ver en tanto tiempo y además vas a agarrar archivos del 2022 y tú así como que, ok, entonces sí era un poquito conflictivo, pero ahorita pues lo que dio Aldo, la verdad es que está muy completo y quedó un poquito más claro. Evidentemente pues en el momento de estar haciendo el protocolo salen todas las dudas. Ajá. Pero pues la verdad es que ya estamos como que más acercados hacia los conceptos reales y cómo va a ser el estudio que estamos estudiando. Entonces creo que esto va a salir sobre la marcha. Sí, cómo no. Sí, ¿quién fue Irlanda, verdad? Sí, doctor. Diana. Hola, doctor, buenos días. Pues, Hola. mire, yo le agradezco mucho a Aldo por la información que nos compartió.
la verdad es que yo creo que a mí en lo particular, como dice Irlanda, pues sí me costó un poquito de trabajo, pero pues ya ahorita, pues ya estamos como más, pues adaptados o a lo que nos comentó él, pero pues sí es importante que conozcamos todo esto que nos está comentando Aldo para tenerlo en cuenta para el estudio. Ujú. A mí se me hizo pues de verdad muy bonito. No, no, sí, además, bueno, lo que yo también admiro Sí, muchas gracias. de Aldo ahorita es su manejo de la computadora, ¿no? O sea, además, Sí, cómo llegan las imágenes, ¿no? ajá, ¿Cómo las bajan? Ahí a lo mejor luego le pedimos a Aldo que nos dé una clase una clase. global a todos, ¿no? Que nos diga, a ver, jalan así, hacen así, etcétera, ¿no? Sí. Bien, bien. Sí, Doc, sin problema. Muy bien, gracias. Está Diana y luego sigue Margarita, ¿verdad? A lo mejor Margarita no entró totalmente, ¿verdad? Margarita. Bueno, creo que no me escucha bien. Bueno, ¿me oyen? ¿O ya se Sí, Doc. cortó? Sí, ok. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ok, estamos Sí se ya con escucha. el tiempo, parece que se quiere otra vez, me faltan unos 5 minutos o 7, me imagino. Igual ya saben, si se van, nos volvemos a conectar, ¿no? Por favor. Margarita, ¿te escucho? Creo que no me oye ella. A lo mejor no alcanzó a... Sí, no veo su micrófono activado. Bueno, pues sí, no, qué bueno que nos actualiza Aldo esto. A lo mejor le pedimos más adelante que nos vuelva a presentar este material, porque efectivamente, si ustedes ven, son muchos términos, algunos se superponen, hay como que hay que ir depurando. A veces mi consejo es que definamos bien qué vamos a hacer, cómo vamos a medir, y ya hasta el final bauticemos cómo quedó, ¿sí? Que de momento no nos conflictuemos por eso, pero que sí nos conflictuemos en la variable, cómo la vamos a medir, cada cuándo, etcétera. O sea, todo eso. O si es hacia atrás, en fin, cómo vamos a medir, ¿no? Y lo que también nos va a ir guiando es el artículo o los artículos que leamos, donde yo a veces sugiero que revisen varios artículos sobre su tema y chequen qué es lo que pueden hacer en su trabajo y vean si se parece a alguno de ellos y vean cómo lo clasifica el autor. No quiere decir que el autor lo va a clasificar de la manera correcta, porque como decía ahorita una doctora que dio una idea, generalmente a veces los que nos dedicamos a este negocio no estamos muy acertados, ¿eh? De pronto juntamos una con otra y pensamos que lo correcto es llamarle de cierta forma, cuando probablemente lo correcto sea llamarle mejor de otra forma, porque reúne más condiciones, en fin. Y a veces este tema de las características de los estudios, sí tiene su chiste. Eh, Creo que todavía los términos, los autores no se ponen totalmente de acuerdo en muchos. Algunos simplemente deciden no meterse a la discusión y sin embargo el vacío podría ser peligroso, ¿verdad? Entonces no hay que dejar ese vacío. Y por eso yo creo que el apoyo ahorita que Aldo nos dio, buscando no dejar esos vacíos, sino que procuremos irlos llenando, es algo que se agradece, ¿sí? Bueno, pasamos entonces. ¿Tú nos quieres presentar algo ahorita, Aldo, aprovechando que estás conectado sobre tu trabajo, tus resultados? Sí, Doc, no hay problema. Ok, entonces si empezamos y ya saben, si nos vamos, volvemos a conectarnos, por favor. Adelante, Aldo. Bueno, esta tabla no fue inventada, nada más me basé en este estudio, estuve investigando. Sí. Aquí está, y salió este nuevo artículo, ¿dónde lo dejo? Creo que no lo bajé. Bueno, ahorita lo vuelvo a bajar. Sí, sí. Es un estudio que se hizo recientemente en Estados Unidos, en donde se vio justamente lo que yo voy
Pues sí, voy a hacer en mi protocolo En tu trabajo, ok. la asociación del grupo sanguíneo con la severidad de la infección por COVID. Aquí en esta tabla que la transcribí, bueno, no, de hecho no la transcribí, la verdad la bajé y le pirateé al estudio con su tabla y sus datos, y ya me la dio en Excel, pero aquí, por ejemplo, ellos dividen a los pacientes en A positivo, A negativo, B positivo, AB positivo y O positivo. Y de esto, el número que está al ladito son el número total de pacientes que ellos obtuvieron. Por ejemplo, obviamente la mayoría en Estados Unidos. Perdón, no veo eso, Aldo. ¿No lo estás bajando eso o sí? No. A ver, déjame ver. Ahí ve mi... No. Ahí ya debe de verlo. Ya lo veo. Ok. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces lo dividen A positivo, A negativo, B positivo, AB positivo y O positivo. De esos A positivo, al lado del número, entre paréntesis, es el número total de pacientes que se detectaron. Por ejemplo, A positivo, número 366, okay. A negativo 15, B positivo 18, AB positivo 11 y O positivo 94. Obviamente sabemos que en Estados Unidos, como aquí, predomina, por ejemplo, en México, los O, en Estados Unidos predomina el tipo sanguíneo A, por su origen europeo, ¿no? Entonces, aquí vienen las medias, que el doctor nos había enseñado del área bajo la curva, que son, por ejemplo, de A positivos, una edad de 54.5 años, más menos 11 años, que vendrían siendo 65, ¿no? Sí, o sea, esa es la desviación estándar. La desviación estándar, exacto. La desviación hacia la derecha, hacia la derecha serían 65, hacia la izquierda serían 43, sí, ¿no? Okay. Entonces va de 43 a 65. 65. Ahí, exactamente. O sea, a ver, ahí luego de A negativo. Espérame tantito, Aldo, tantito. Ahí en esa primer desviación estándar de 43 a 65, ¿qué porcentaje de tu población tienes comprendida? Aprox. Aquí está, si no mal recuerdo. Por aquí estaba. No lo creo. Aquí la pregunta casi es de memoria. O sea, pues sí. Tu curva de Gauss. Por ejemplo, tendría que sumar todos los totales que vendrían siendo 366. No, espérame tantito. No. Acuérdate, cuando tú tienes un valor de tu promedio hacia una desviación estándar arriba y hacia una desviación estándar abajo, tú tienes al 68% de tu población. Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Y cuando tú lo sumas 2 veces y lo restas 2 veces, es 95. Tienes el 95, que en este caso sería 54 más 22, ¿no? Exacto. O sea, 70 y tantos. Y 54. Sí, ya lo entendí. De los bueno, es que no son percentiles, son, pues sí, ¿no? ¿Cuantiles se llama? Bueno, aquí se llaman desviaciones estándar. Desviación 1, desviación 2 y desviación 3. A la desviación 3